Lepis es una fotógrafa y educadora visual oaxaqueña que ha dedicado su carrera a capturar la riqueza cultural y social de México. Con una licenciatura en arquitectura, Eva se inclinó hacia la fotografía, combinando su pasión por las artes visuales en su interés en las personas y sus historias. Ha trabajado en diversos géneros, incluyendo el documental, fotoperiodismo y editorial, y ha enseñado en programas de fotografía en Oaxaca. Eva ha explorado temas como la migración, las familias, la religión y el sincretismo cultural, y ha trabajado con reconocidas agencias y fotógrafos, incluyendo Magnum Photos y National Geographic. Ha sido becaria del Centro de la Imagen y ha recibido apoyo de National Geographic para proyectos de fotoperiodismo. Sus trabajos han sido publicados en destacados medios como Los Angeles Times, Washington Post y Either. También ha colaborado con organizaciones como The Nature Conservancy en proyectos de conservación y documentación de la biodiversidad, como el proyecto de jaguares en la selva maya de Belice. Con su lente, Eva busca contar historias que reflejen la complejidad y diversidad de las comunidades que fotografía. Hola amigos, amigas, me da mucho gusto saludarlos, compañeros, compañeras de lucha. Pues miren, aquí estamos en otro capítulo más de Nosotras en Ruta. Y pues tal como ustedes lo vieron, aparece la semblanza de nuestra próxima compañera, una mujer, como todas las que hemos tenido aquí en Nosotras en Ruta, guerrera, una mujer activa, una mujer propositiva, una mujer que la seguimos en las redes sociales. Y miren, el día de hoy nos acompaña Eva Lepis. Así es que, pues bienvenida, mi querida Eva Lepis, a Nosotras en Ruta. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad me honra y me emociona muchísimo que me hayas invitado. Muchas gracias. Sabiendo la trayectoria que tienes y también ese compromiso social. Muchas gracias, mi querida Eva. Y pues bueno, tal como pues nosotros hacemos aquí en Nosotras en Ruta es preguntarle siempre a nuestras compañeras. Y en este caso sería, ¿quién es Eva Lepis? Bueno, o sea, yo nací y crecí en Oaxaca. Sí. Entonces mi acta de nacimiento dice que soy chiapaneca. Ajá. ¿Por alguna razón? Ajá. Lo que pasa es que mi familia es de fuera. Entonces Ajá. mi mamá es de Chiapas, mi papá es de Michoacán. Ah, muy bien. Pero por migraciones, pues les tocó ya quedarse aquí, ¿no? Ah, ajá. Pero sí, entonces creo que esas cosas de verdad nos moldean, porque finalmente yo aquí estudié, me desarrollé y hace ratito te platicaba que, bueno, o sea, el arte siempre estuvo desde que era muy niña, pero de una manera medio obsesiva. Entonces siempre pues dibujaba, pintaba, y ya en la secundaria hacía dibujo técnico industrial, luego en el Cobao me tocó el DACO y luego estudié arquitectura. Y de la mano, o sea, desde que yo tenía como 16 años, o sea, siempre estuve yendo a los espacios del maestro Toledo, a sus bibliotecas, y ya en la carrera de arquitectura, por una revista que fue fundada y editada por estudiantes, ahí conocí a Jorge Santiago, que fue oficialmente mi primer maestro de fotografía, pero ya desde un punto de vista humanístico, ¿no? Sí. Entonces, porque antes de eso hacía fotografía, pero de fachadas de arquitectura. Entonces, también era un gusto mucho por la forma, la sombra, el volumen, pero siempre como de estos elementos inertes, aparentemente, ¿no? Porque la arquitectura también es muy viva, porque nosotros la habitamos y la estamos transformando constantemente. Sí, claro. Pero fotografiar personas, acercarte a la gente, eso fue a través de la arquitectura, de la fotografía, y de la revista. De la revista, sí. De la revista Fac de Arc. Y entonces, pues Jorge Santiago hizo la portada y un día me lo encontré en el café, en el Nuevo Mundo. Y pues ahí yo le pregunté, ¿me enseñarías fotografía, pero ya de una manera más oficial? Y me dijo, sí, llega al centro fotográfico. Ah, mira. Entonces ahí ya empezó toda una serie de talleres con diferentes maestros, ¿no? Entonces, algo que me marcó definitivamente en la vida fue esa aproximación a, por un lado, esa generosidad de la cual yo me vi beneficiada, porque a través de los espacios del maestro Toledo, como el Centro de las Artes de San Agustín y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, pues yo recibí muchísimos talleres, me formé a través de esos talleres desde un punto de vista pues muy social, porque, bueno, de entrada yo desde los 16 años ya iba a las bibliotecas del IAGO, y entonces pude ver tantísimos libros de arquitectura, de literatura, o sea, me leía la colección completa de Hermann Hesse, por ejemplo.
y luego de Amélie Nothomb. Y luego, o sea, así de repente me encontraba un autor, me obsesionaba con ese autor y era así como que, bueno, y ahora este libro, y ahora este otro libro, y ahora este otro libro. Y algo muy interesante y muy generoso es que si uno deja una sugerencia así de, por favor, compren este libro, lo compran. Muy bien. Y lo tienen ahí disponible para que uno los vaya a consultar. Entonces, o sea, esa generosidad es algo que a mí me educó, me formó y que para mí ahora es importante también compartir. Entonces, yo ahora también doy talleres de fotografía. Bueno, ya ahorita nos contaste todo lo que has estado haciendo, sin embargo, sí nos gustaría, hay chicas jóvenes que nos ven, que es la futura generación que viene detrás de nosotras. ¿Cómo nace en Eva esta pasión, este gusto desde chiquita, con su familia? ¿Cómo nace en ti este gusto por el diseño, pintar, la fotografía, la imagen? ¿Cómo nace en ti? Ay. Bueno, yo soy una persona neurodivergente, entonces para mí es muchísimo más fácil, por un lado, entender a través de imágenes y pues simplemente cuando me obsesiono con algo puedo pasar muchísimo tiempo ahí. Y por otro lado, también para mí es muy interesante y muy importante poder entender a la gente, entonces ir al encuentro con el otro. No de una manera superficial, porque de pronto nuestras interacciones suelen ser muy por la superficie, ¿no? Muy por lo que parece, lo que sucede ahorita, el clima, sí. Pero preguntarle a la gente quién es, de dónde viene, por qué hace esto, a mí me ayuda a entender muchísimo más de lo que hay en capas más profundas. Entonces, y eso de alguna manera también me va ayudando a mi formación como persona, o sea, como un ser humano que interactúa en un sistema que es muy complejo. Y en comentaste ahorita, ¿no? Que estudiaste desde chica, desde joven, todo el tema de diseños, trazos, que te fue formando para estudiar arquitectura. En todo este proceso que llevaste el tema de la arquitectura, ¿cuál fue tu visión como mujer, de decir, estos trazos yo lo voy a ver en este edificio, lo voy a ver en esta construcción? Por ejemplo, Oaxaca, ¿no? ¿Cómo ves el tema de las construcciones desde tu perspectiva, desde tu historia? ¿Cómo ves ese tema en Oaxaca? Ay, bueno, creo que aquí podemos verlo de una manera muy amplia y desde un punto de vista también histórico. En la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, sí, nos enseñaron desde un punto de vista también muy regionalista y entonces empezamos a ver desde la arquitectura vernácula, o sea, la arquitectura que se hacía, no sé, en los tiempos ceremoniales, por ejemplo, estos sitios arqueológicos que tenemos como Monte Albán, como Mitla, que tenían un motivo de ser, pero además de eso también el estilo de construcción que se hacía para las personas pues comunes y corrientes, ¿no? Entonces, y se utilizaban materiales de la región. Dependiendo de la región, pues podía ser qué paja, qué carrizo, adobe, y entonces eso también nos enseña que, o sea, tenemos ahí ya información de que una manera de construir de manera más sustentable es utilizando materiales que están disponibles en nuestro entorno inmediato, ¿no? Sí, claro. Luego también tenemos ya la arquitectura de la colonia. Entonces, ahora, cuando yo estaba en la escuela, arquitectura colonial sonaba como a cualquier otra palabra, ¿no? Pero ahora sabemos que la colonia, o sea, tener estas otras culturas que vienen y nos cambian todo nuestro paradigma, ya adquiere otro significado, ¿no? Entonces, eso también es algo muy interesante. Y luego también actualmente vemos que también las ciudades se van configurando por zonificaciones. Y entonces eso también a nosotros como usuarios nos determina un modo de vida. Entonces, probablemente aquí no se siente tan exagerado como lo es en la Ciudad de México, pero por ejemplo vemos que en la Ciudad de México hay gente que tiene que trasladarse 2 horas de ida, sí, más otras 2 horas de regreso, sí, totalmente y cierto. Ahora con las inundaciones y todo esto, ¿no? Sí. Entonces de pronto la arquitectura
y el urbanismo también de alguna manera nos condiciona nuestro existir cotidiano. Sí. Y algo que también en la escuela me interesó muchísimo en su momento fue la vivienda de interés social, porque aquí tengo una cosa que me contradice y me cuestiono mucho, porque por ejemplo, pues están todas estas construcciones actuales, ¿no? En el centro histórico, en donde estos edificios coloniales se están renovando, o sea, se deja la fachada exterior y el interior se está transformando. Entonces se vuelven estos diseños pues contemporáneos, bastante homogéneos, en donde los muros son o grises o aparentes, y luego el mobiliario todo es así como de madera, como de este tipo, que este ya ni es madera, ¿verdad? No, ya no es madera, este es... O sea, ¿qué material será? Entonces, pero, o sea, el resultado es como visualmente hermoso. Y entonces uno, con ese gusto arquitectónico y fotográfico, de pronto dices, wow, qué belleza. Pero son construcciones que se están quedando completamente fuera del alcance de la gente promedio. Entonces, solamente unas cuantas personas pueden acceder a esto, ¿no? El otro día estaba viendo una infografía en donde decía el mapa de Airbnb y el costo por día, el costo por noche de cada de estos. Entonces, o sea, Airbnbs que cuestan 3,000 pesos por noche. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto paga uno por mes? ¡Qué barbaridad! No sabía. Sí, entonces, mientras que la construcción de tipo interés social, pues no es tanta como la demanda lo está requiriendo, y por otro lado es de muy mala calidad. Entonces, si uno va y está en estos espacios, pues hace mucho calor, no hay privacidad, y aparte de eso, de pronto también los materiales pueden ser cuestionables. Entonces, pues eso en algún momento me resultó de mucho interés. Y sí cuestionable, yo coincido contigo, porque finalmente yo entiendo que por construir se hace un proyecto, ¿no? Y se supone que este tipo de proyectos van de la mano con la autorización del gobierno, ya sea municipal, estatal, ¿no? Pero para esto se hace una licitación, y dentro de esta licitación se supone que pues hay expertos, ¿verdad? Para que este tema de construcciones pues sean los viables para las familias, porque los que van a habitar ahí son familias. Y yo no sé, ahorita cada vez salen nuevos elementos, nuevos productos para las construcciones de las casas. La otra vez estábamos cuestionando el tema de los vehículos, ya prácticamente ahorita los vehículos ya todos ya se hacen así como que tú arrugas un papelito y ya en automático ya se arruga, ya no como antes las camionetas, estas duras, toscas, ¿no? Que yo creo que si tenían un accidente, pues quedaban ahí, sí se les sumía algo, pero no todo, y ahorita es en automático. Y hoy veo las casas también con esa intención, porque estas por lo menos tienen todavía su, ¿cómo se llama? Su material todavía duro de la región, es el tabique. Pero ya las casas ahorita ya no, ya escuchas al vecino de al lado. O sea, se escucha todo. Y entonces yo no entiendo si eso es, ahí hay parte de esta intimidad que se requiere en una vivienda, la convivencia que tienes, ya prácticamente convives con el de al lado, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, los edificios ahora son así como que vas girando y todo escuchas al del vecino de acá, pero también escuchas al del vecino de acá y el de atrás, ¿no? Entonces te sorprendes, pero esas son las viviendas del día de hoy. Sí. Y no como antes. Tú veas a Chila, a Tlacolula, casas con enormes espacios. No, y la experiencia de vida ahí es hermosa. Sí. O sea, es hermosa. Sí. Pues es un tema muy complejo, porque pues en las ciudades tampoco hay espacio, ¿no? Esa es la cuestión. Pero pienso que tienen que haber planeaciones adecuadas de vialidades, de fraccionamientos. O sea, por ejemplo, te platicaba del fraccionamiento del Rosario, del Retiro, perdón. Del Retiro. Entonces ese nos tocó estudiarlo en la escuela. Y pues de entrada las casas estaban bien hechas, tenían espacio para
terminar una construcción o para añadir construcción. Y además de eso había mercado, escuelas, entonces áreas verdes, una planeación de vialidad que funcionaba como un circuito y que conectaba bien a todo el fraccionamiento. Y entonces ahora yo veo que más bien los nuevos fraccionamientos es como que fracciona y trata de meter todo lo más posible, pero ya no hay espacios verdes, ya no hay áreas verdes. Inclusive el espacio público, o sea, los parques, ya no hay parques. Y si hay parques no les dan mantenimiento. Entonces, hace unos meses estábamos haciendo unas reuniones de un taller de creatividad. Entonces, básicamente ese taller de creatividad era, en pocas palabras, dialogar. O sea, cuestionarnos cosas, desde lo nuestro hasta lo colectivo. Y algo que notamos es que no hay lugares públicos para poder reunirnos. O sea, algo que de entrada sí nos dimos cuenta es que no hay un espacio público en el cual hayan mesas, haya un lugar que favorezca el encuentro, la reunión, la plática. O sea, ¿y qué tiene que uno hacer? Ir a una cafetería, ir a un restaurante y mientras esté uno consumiendo, ¿no? Pagas, ¿verdad? Ajá. Sí, y entonces... Sí. O sea, público no hay. Todo es privado, ya es alrededor. Pues sí, sí tienes razón. Y bueno, ya nos metimos al tema de construcción, pero Eva empieza no solo a fijarse, a interesarse en este tema de construcciones, pero a la par lleva el tema de la fotografía, me decías, ¿no? O sea, va a la par, o sea, nunca dejaste el tema de la fotografía, o sea, fue parte de tu, yo creo que sin que tú lo notaras o sin que tú lo previeras, ya era parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a tomar el tema de la fotografía ya como algo propio, ya con tu sello? Ahora ya tienes tu característica, tú ya tienes un sello ahí en la fotografía. ¿Cómo lo empiezas ya a asimilar como parte ya de tu vida? Bueno, estuve trabajando en construcción un tiempo, pero me di cuenta que era una rutina que yo no podía aguantar al menos 30 años de la vida, ¿no? Y ahora que ya no hay jubilación, menos. Sí, ya no se puede. Entonces, pues yo necesito ambientes de mucho estímulo y estar cambiando cada cierto tiempo de lugar, de gente y todo esto. Sí. Y entonces actualmente trabajo por proyectos. Y eso a mí me mantiene pues muy motivada, muy contenta. Y por otro lado, pues para mí es importante ir al encuentro con otras personas, porque eso, pues por un lado me enseña y pues me mantiene contenta, me mantiene viva. O sea, hoy en la mañana me ponía a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que despierte y que diga un día más de vida? Entonces, o sea, para mí es trabajar en cosas diferentes. Es ir y conocer gente nueva, ir y conocer un lugar distinto. Porque al final del día podemos ver que pues en el mundo hay opiniones bien diferentes, pero que al final son experiencias de vida que nos conectan a todos como seres humanos, que generan puentes de comunicación entre nosotros y que a pesar de que seamos diferentes, que inclusive seamos de países diferentes, podemos encontrar que hay ejes que nos atraviesan y que son comunes en nuestra existencia. Sí. Y tú lo has hecho en tus fotografías en el Instagram. Sí, yo les digo que vamos a presentar sus redes sociales de Eva, pero en el Instagram tienes muchísimas fotografías, de verdad que tú les empiezas a ver y te sorprende. Pero yo la primera que vi así en automático y te lo comenté fue el Huipil Triqui. Y detrás de cada fotografía sé que hay una historia, pero esta historia que tú me contaste del Huipil Triqui, de verdad me gustaría que la compartieras, es muy humana, es muy solidaria de tu parte. Si nos puedes compartir el tema de la historia de la fotografía del Huipil. Bueno, hace muchos años yo conocí, eso de que uno está platicando por aquí y por allá, conocí a una mujer que se llama Maura. Entonces, pues platicábamos, o sea, nada especial, simplemente es pasar, saludar y cómo estás. Pero creo que esas cosas
sentirse visto, o sea, porque es lindo cuando alguien pasa y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Igual esta semana que acaba de pasar, daba clases a un grupo de estudiantes. Entonces, es que ya no nos interesamos por el otro. Sí. Si queremos hablar, si queremos ser escuchados, pues tenemos que ir a que nos escuche un terapeuta. Sí, es cierto. Y pagamos por eso. Sí, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente la gente no nos ve y no nos escucha. O sea, pero no mirar así de paso y te miro de reojo y cómo estás, sino realmente sentirse visto y apreciado y escuchado. Y un gesto chiquito, como hola, buenos días, hola, buenas tardes, que a veces se nos... Sí, no te quita nada, pues, ya, ¿no? o sea, ya no lo hacemos, Ya no lo se hacemos. nos quitó ese hábito. Y entonces, pues, cada que pasaba, pues, era, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y era un platicar de cosas que pueden ser triviales, pero que es compartir. Y la dejé de ver mucho tiempo. Entonces, de pronto, pues ya la vida pasa, ¿no? Y entonces, pues ella también se movió, regresó, igual yo andaba de aquí para allá. Y un día me acordé de ella y pregunté por ella y no la encontré. Entonces les dejé por ahí mi número para que se lo compartieran. Entonces ya me escribió y me la encontré en la calle un día. Entonces me contó que pues tuvo una situación personal y necesitaba vender un huipil para poder solventarse algunas cosas. Entonces pues ya le dije, mira, o sea, yo no te lo puedo comprar, pero sí te puedo ayudar a venderlo. Entonces le tomé fotos, le pedí a una amiga que también ella lo modelara y pues ya, lo compartí. Y la idea era que pues si aparecía una compradora, pues entre ellas dos se hiciera el trato, ¿no? O sea, yo más bien hacía solamente el enlace. Y pues básicamente esa es la historia. Esa es la historia. Pero lo que no cuenta Eva es que esto nació de parte de Eva con esta sororidad, con esta solidaridad de apoyar a una amiga, a una compañera de la calle que está en el mismo ambiente, nos encontramos en la calle, pero pues tengo este problema, ¿no? Y con una fotografía que tú lo sabes hacer, dijiste, lo modela alguien más, o sea, pusiste tu granito de arena para que ella pudiera tener esta oportunidad de tener, pues sí, la compra, la venta de su producto, y con eso, pues, tú no sabes todo lo que significó tal vez para ella de esa venta, para su familia, ¿no? Llevar el alimento a tu familia es siempre uno como eje o parte de una familia, el que tú le lleves el bocado a tu familia, de verdad, te hace sentirte bien. Pero más si en este participa alguien más con esa solidaridad, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, eso hay detrás. Imagínense, ustedes pueden ver la foto de Eva en su Instagram y del huipil, que es del huipil de Copala, pero había esta historia muy noble, muy, muy solidario. Así es que, pues Eva, conocemos la otra cara de Eva, ¿no? Que es esta cara solidaria. Sin embargo, Eva, pues me gustaría que nos contaras cómo nace este tema de los talleres, de la formación, de la capacitación, porque este esquema que comentamos de tu solidaridad también te lleva a no quedarte contigo nada más la información, tus experiencias, tus saberes, sino también la compartes. Bueno, me ha tocado trabajar con muchas personas alrededor del mundo y por un lado tenemos una visión de la fotografía que es de alguna manera tradicional, que es lo que se hacía antes, que también es un tipo de fotografía en el cual la gente de fuera llegaba a las comunidades o a los diferentes lugares, diferentes países, y entonces retrataban desde su propio punto de vista, desde sus historias, desde su conocimiento, desde su bagaje cultural, desde su bagaje visual. De pronto, pues las películas, todo esto siempre nos van a moldear nuestra mirada. Entonces, con mirada no me refiero solamente a lo que miro. O sea, mirar es desde dónde miro, quién soy yo, cómo me formé, qué pienso, qué experiencias de vida he tenido. Porque es muy diferente la opinión que puede tener sobre un huipil, una persona que vive en Japón, que una persona que vive en los Estados Unidos, que una persona que es triqui. Sí, claro. Entonces, para cada una de estas personas, el huipil significa algo diferente. Desde lo que
quizá puede o puede que no hayan leído, hasta la experiencia personal. Entonces, mientras que una persona hizo el huipil y significó meses de trabajo y quizás sacrificios, entonces ahí hay un entendimiento muy personal y muy propio. Mientras que para otra persona acostumbrada a un tipo de maquila, a lo mejor me va a decir, pero ¿por qué esto es tan caro? Y entonces ahí uno ya le tiene que explicar, bueno, ¿por qué esto? Entonces ahí hay un proceso de educación. Y a lo mejor una persona japonesa que tiene un bagaje cultural también diferente, que también ya está pues bastante industrializado, pero que también tiene una historia cultural muy rica, también puede tener una apreciación muy diferente. Sí. Entonces, depende de quiénes somos, es como vamos a apreciar las cosas. Esa es nuestra mirada. Entonces, yo considero que es muy importante que por un lado nos cuestionemos quiénes somos como seres humanos y cómo miramos, qué estamos queriendo compartir. Sí. A mí me tocó aprender fotografía en un momento, o sea, hace más de 20 años, fue que estuve también tomando mis primeros talleres. Entonces, o sea, no me enorgullece mucho decir esto, pero hace más de 20 años, o sea, inclusive nosotros como mexicanos, de pronto la orientación era decir, es que tienes que buscar temas que tengan carnita, o sea, que sean o trágicos, o que tengan temas de violencia, o que tengan temas de discapacidad. Entonces, los mismos maestros, o sea, no extranjeros, o sea, misma gente mexicana, de pronto te decía, es que este tema no da para una historia, este otro tema no da para una historia. Y entonces, pues eso a mí me cuestiona mucho, ¿no? Sí. Porque ¿por qué vamos a ir exponiendo a la gente? ¿Por qué vamos a ir hurgando la vida de las personas y convirtiéndola en algo trágico que genere una venta? Sí, o sea, es como la revista Alarma. Tan popular, ¿no? Amarillista. Completamente. Sí. Entonces, y esa es una revista pues que estuvo en circulación durante tantísimo tiempo y que probablemente ahora hay otras revistas que son el equivalente, ¿no? O sea, solamente hay que ver en redes sociales cómo es que la tragedia siempre jala más y genera más interacción y alimenta el prejuicio también. Entonces, creo que es muy importante que actualmente la gente aprenda a hacer fotografía desde quiénes son como seres humanos, si son oaxaqueños, si son chiapanecos, si pertenecen a alguna etnia, si pertenecen a alguna minoría, si pertenecen a quienes sean, que se enuncien y que desde ahí digan mi experiencia es esta y quiero compartirla y quiero hablar de tales cosas. O probablemente no quieran hablar de su propia comunidad, pero que cuando hablen de otras personas y de otras comunidades, también lo hagan desde una sensibilidad que toque a la otra persona y que la respete y que la dignifique, no que la explote. Sí, no que la utilicen, no que las redes sociales de repente sí me sorprenden mucho porque con una sola imagen pueden sobreexponer a otra persona, ¿no? Sí. Entonces eso creo yo que sí es hasta dónde también violas el derecho de la persona, hasta dónde también el exponerte, si lo haces de manera personal en las redes sociales, hasta dónde también tú lo quieres hacer público también, ¿no? Pero siempre va con otro enfoque. Sin embargo, lo que tú dices es cómo, por qué, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a generar esta imagen, sobre todo este tipo de valores que aún sí tiene México y que pareciera que no lo hay, no existe o como que ya cambió todo ese esquema? Entonces, ahora lo que te ha tocado vivir, tú has participado a nivel no nada más nacional, internacional, tus fotos, tus fotografías dan muchos mensajes, ¿sabes, Eva? Dan muchos mensajes y estos mensajes... yo a veces digo, en una sola imagen dices, tú tienes una visión de lo que estás viendo ahí, pero no sabes todo lo que
se hizo, se tuvo que construir para que se llegara a esa fotografía, ¿no? Todo eso lo viven ustedes, como dentro de este mundo de la fotografía. Sí, pues muchas veces uno ve la foto nada más, ¿no? Uh-huh. Pero detrás de esa foto, de entrada, hay que conseguir acceso. Hay que manejar hasta el sitio. Hay que checar cuáles son los riesgos. Hay que saber hasta qué ropa se va uno a poner, ¿no? Porque uno va a ir a una montaña, uno va a ir a un lugar que esté inundado. O sea, entonces, de acuerdo a todas estas cosas, pues uno ya dice, bueno, necesito botas de hule, necesito una chamarra o necesito unas botas que tengan agarre para, no sé, para el hielo, para la nieve o para el musgo. O sea, uno tiene que pensar en todas esas cosas, ¿no? Entonces, y también hay códigos de vestimenta dependiendo de con quién va a trabajar uno, ya sea desde aspectos religiosos hasta otras situaciones sociales, ¿no? Que implican también códigos de ropa. Entonces, una maestra alguna vez me platicó que ella trabajó en Honduras y entonces que allá utilizar o cierto color de tenis o cierto color de ropa indica que perteneces a uno u otro grupo. Ah, mira. Ajá. Y entonces ese pequeño detalle también puede significar tu vida. Sí, claro. Porque como entras a un lugar donde te están diciendo, con esto no, esto pertenece a este lado, ¿no? Uh-huh. Corre en peligro también tu vida. En todo este trabajo hay peligros, entiendo, Eva. Hay peligros como este tipo de cosas que has mencionado, ¿no? Y tú has pasado no solo por este tipo de retos, ¿no? Grandes retos que te has encontrado. Y finalmente cuando ya presentas la foto, ya presentas ¿cómo te sientes? Pues es, de pronto la imagen visual se convierte en algo secundario, porque al menos la forma en la que me gusta trabajar es poniéndome muy en contacto con las personas. Y entonces, pues eso significa pasar tiempo con la gente, platicar, no sé, comer, tomarte algo, hacer un viaje. Entonces, el hecho de ver cómo es la gente, pasadas las primeras formalidades, porque uno cuando está así, buenas tardes, bueno, mucho gusto, sí, pues la gente siempre muestra su mejor cara, ¿no? Sí. Pero ya que uno pasó un tiempo de convivencia, pues la gente se relaja y también empieza a mostrarse sin esas máscaras que típicamente andamos colocando. Entonces, para mí es importante pasar tiempo con la gente y platicar y escuchar y mirar. Entonces, o sea, detrás de una foto siempre hay una historia, desde el cómo se planeó, cómo llegaste ahí, cuál fue la ruta para llegar, porque pues no llegamos a la gente simplemente ya, ¿no? Sí, claro. O sea, generalmente hay como una conexión y otra conexión y otra conexión y de pronto uno dice, ¿cómo es que el mundo es tan chiquito? Ajá, sí. Y en estas redes que vas formando, mi querida Eva, has estado fortaleciendo no nada más nuestra identidad como oaxaqueños, ¿no? Sino también has mostrado otras culturas. Dentro de todo este aprendizaje que has vivido, te ha valido también lo último que estás haciendo, que es esta beca que te dieron, ¿no? Y que pues prácticamente con esta beca tú impulsas, tú apoyas, tú generas este empuje, ¿no? De talleres, de capacitación, de información. ¿Cómo te sientes con estos talleres? ¿Qué le dirías a la juventud de ahora, a las mujeres sobre todo, ¿no? Que están con esta, así como tú, que empezaron de yo pinto, me gusta. ¿Qué les dirías? Bueno, voy a ampliar un poquito. Ajá. Entonces, yo recibí una beca de la Secretaría de Cultura para hacer una residencia artística en el extranjero. Entonces, en este caso, el proyecto se hizo en el país de Georgia, en el Cáucaso. Entonces, digamos, en este enclave que está pues al sur de Rusia y en esta complejidad geopolítica. Por un lado, eso habría sido muy difícil si yo lo hubiera hecho con mis propios medios, si no es que prácticamente imposible, porque pues de entrada es muy caro llegar allá, ¿no? Y por otro lado, fue muy interesante culturalmente porque de pronto
a pesar de que somos muy diferentes y de que estamos en latitudes súper distantes, fue interesante ver cómo hay realidades que son bastante comunes para la gente de allá y para la gente de acá. Y por otro lado también no sé si decir poner a Oaxaca y a México en el mapa, porque en realidad ellos a México lo conocen mucho, porque pues México está al sur de los Estados Unidos y entonces durante un tiempo fue el camino de entrada para la migración. Entonces ahí tenemos un eje en común. Entonces la gente migra mucho porque hay desigualdades sociales muy fuertes que obligan a la gente a migrar, ya sea dentro de la Unión Europea o también directamente irse a los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un punto de tangencia. Por otro lado, pues también ellos tienen situaciones pues de guerra, movimientos armados, desplazamientos, y pues la gente también vive ya sea en campamentos o también en edificios que fueron de la era soviética, que están abandonados y que ahora llegan a ocuparlos. Entonces, no en las situaciones más salubres, cómodas, pues, no. pero finalmente tienen un lugar donde resguardarse. Entonces, hay muchas situaciones, muchas cosas que están ahí. Y de alguna manera, a través del contraste, también nosotros podemos afianzarnos en nuestras propias identidades. Decir, bueno, es que eso es así, eso es asá, y yo con eso me relaciono y fortalezco mi identidad desde mi lugar, desde mi mirada, desde mi pasado, desde todo lo que me ha formado como persona. Y entonces estas experiencias de residencias artísticas pues son muy, muy enriquecedoras porque pues, nos permiten de entrada conocer algo a un ritmo más pausado, poder mezclarte con la gente, poder convivir con la gente. Porque sí es cierto, ¿no? De pronto hacemos un esfuerzo y decimos, me voy a ir una semana, me voy a ir 2 semanas y voy a hacer tal cosa. Pero pues nos quedamos, agarramos este tren de necesito ver, y nos metemos un montón de tours y agarramos y decimos, me voy a levantar temprano y voy a pasar todo el día. Pero entonces en esta búsqueda frenética de experiencias y de lugares y de sabores y de olores y de todo, estamos saturándonos, pero no le dejamos tiempo al otro a que se comparta y se muestre con nosotros. O sea, eso lleva tiempo. Y entonces estas residencias nos permiten, o sea, porque el mínimo de tiempo en el que uno puede estar en un lugar, me parece que es de 1 mes hasta 3 meses. Ah, muy bien. Y entonces, pues por lo menos en 1 mes uno ya se asentó, convivió, hizo y deshizo. Sí. Entonces, en mi caso, yo tuve la oportunidad de estar 2 meses. Ah, mira. Y eso me permitió conocer a mucha gente, platicar. Pude platicar sobre todo con la gente joven, porque pues actualmente ya tienen esa apertura al idioma inglés. O sea, después de la caída de la Unión Soviética, porque antes el ruso era el idioma, ¿no? Entonces ellos hablan georgiano, es como su idioma principal, su idioma cultural, pero también hablan ruso, como el idioma que se les impuso como una colonia. Y actualmente el segundo idioma ya sería el inglés. O también ya hablan otros idiomas, ¿no? Como francés, como alemán, pero pues ya están más abiertos al mundo a través del inglés. Con las generaciones más mayores que crecieron bajo este régimen, pues no logré comunicarme. Porque pues, a pesar de que hay algunas palabras que pueden ir y venir, no hay una comunicación fluida. Ajá, sí, claro. Entonces es más limitado. Pero con los jóvenes sí lo pudiste hacer. Ajá. Y entonces pues pues ellos comparten su día a día, lo que piensan, sus luchas, sus deseos, sus anhelos y ese fuego que tienen, porque allá la gente también se manifiesta bastante. ¿Sí? Sí, se manifiestan mucho. Entonces también tienen ese sentido muy colectivo y también muy desde la familia. Entonces allá en esa población por lo menos, sí la gente es muy orientada a la familia, a la comunidad
Y eso es algo que también se me hizo muy hermoso. Entonces, de pronto al principio parecen muy fríos y distantes, Ajá. pero pasadas ciertas barreras ya hay una convivencia hermosa. Y le abren a uno la puerta y conviven y te dan mucho de comer y de beber. Y bueno, esta experiencia te llevó a, gracias a esta beca, a conocer otro tipo de cultura, a conocer otras formas de expresión, de identidad. ¿Qué te dejó, qué le dejó a Eva esta convivencia con otra cultura? Pues, por un lado, un respeto muy grande por la gente de allá, porque pues a pesar de los traumas, de toda esta guerra que les ha sucedido a lo largo de la historia, siguen siendo personas muy cariñosas y muy generosas y también muy artísticas. Entonces allá el baile, el canto son cosas que son tan bellas y tan conmovedoras porque dentro de sus historias hay mucho dolor, pero ese dolor lo han logrado sublimar de tal manera que uno se deja atrapar. Ajá, sí, sí, Y sí. uno se deja conmover y, o sea, hubo un día en que conocí a las mujeres del coro de Gori, el coro de mujeres de Gori. Entonces me invitaron a uno de sus ensayos y, o sea, fue una cosa muy bella. Entonces me recibieron y, pues, en pocas palabras, yo terminé llorando porque era tan bello y tan desgarrador, que sí anduve triste como una semana. Ajá, ajá. Y o sea, eso nos transforma, nos Sí. sensibiliza, porque no solamente es que haya dolor allá, dolor también hay aquí. Tenemos historias muy complejas que están también en estas latitudes. Y entonces considero que pues es muy importante que la gente también desarrolle la capacidad de contar de esa manera sublime, por así decirlo, y no solamente de esa manera, también hay muchas maneras de contar sus historias. O sea, porque historias hay alrededor del mundo. Entonces, estamos muy habituados a consumir las narrativas de otros lugares. O Las de los narra que ganaron o de los que Sí, no tienen el poder, ¿no? exactamente. Entonces, estamos muy acostumbrados a consumir esas narrativas que también se llaman cine, que se llaman música, pero consumimos música y cine o sea, de manera principal. O sea, hay muchas otras manifestaciones de otros lugares, pero realmente qué consumimos que sea nuestro y que esté visibilizando las situaciones que vivimos nosotros, que nos atraviesan y que probablemente ni siquiera estamos enterados o que también se nos ha dado de una manera desinformada. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que es importante que la gente, no de una manera perfecta, porque también los estándares siempre suben, ¿no? Y de pronto es como que sí, necesitamos efectos especiales y un presupuesto gigantesco y la cámara más cara del mercado y el lente que es más complicado. Entonces, lo que tengas, un teléfono, pero haz una narrativa de tal manera que estés contando tu historia, contando la historia de tu comunidad, contando la historia de tu familia, contando la historia de tu papá, de tu tía, de alguien, ¿no? Entonces, creo que es importante que reflexionemos y que nos atrevamos a crear. Es importante que nos atrevamos a crear, porque o sea, podemos platicar, pero ¿quién mejor que tú sabe cuáles son las historias y qué historias se comparten y desde dónde y desde qué sesgos también, porque hay muchos sesgos. Sí, 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 cada historia, si tú la quieres contar, la puedes contar, desde tu interés, desde tu ego o desde tu poder, ¿no? Y, pero si vas de la mano, yo digo, ¿no? Así como te pasó en esta experiencia de transformar todo este dolor, esta historia que ellos vivieron en música, en danza, en la convivencia, el solo hecho, no solo te sensibiliza, eres empático con lo que le sucede a ellos, sino que dices,
cómo de esta experiencia ahora yo lo puedo abordar en México, ¿no? En mi país, en donde también hay dolor, en donde también nos suceden este tipo de cosas, en donde pues quisiéramos vivir diferente a ellos, pero está pasando también en México, ¿no? Ujú. Hoy tienes, en base a tu experiencia, hoy hay chicos, chicas que pueden acceder a estas becas también, ¿no? Sí, claro, por Ujú. supuesto. Entonces, que se metan a la Secretaría de Cultura Ajá. y que ahí se descarguen toda la información, porque hay muchísimas becas que están disponibles. Por ejemplo, algo que allá a la gente le sorprendía era que, o sea, de entrada, para muchas personas, yo fui la primera mexicana que conocieron. Ah, mira. O sea, para muchísima gente, o sea, me decían, es que tú eres la primera clienta mexicana que tengo. Es que sí sé de México, pero aquí no llegan los mexicanos. Entonces, eso de entrada fue algo muy interesante. Y yo ya les conté, bueno, es que yo estoy aquí por una residencia artística, mi gobierno me pagó para poder venir y ellos se quedaban así como que, ¿cómo? ¿Tu gobierno paga por esas cosas? Y yo, sí. Ujú. Entonces, creo que ese es uno de los beneficios que todavía nos da nuestro gobierno, ¿no? Ujú. O sea, están habiendo recortes a ciencia y cultura, entonces sí están habiendo recortes, pero por lo menos todavía hay algunas becas que están funcionando. Y que pueden apoyar, ¿no? Sí, y que pueden apoyar en la creación. Entonces, para que la gente también cuente sus propias historias. Ujú. Entonces, es importante notar que los jurados, cuando escogen los proyectos, buscan un proyecto sólido, buscan una opinión, una mirada que tenga un punto de vista muy particular. O sea, no buscan cosas que sean genéricas, así de, bueno, es que todo el mundo está hablando del mezcal. Ok, sí, pero ¿desde dónde? ¿Cómo es que afecta o cómo es que te ayuda a crecer? O cómo es, o sea, cuál es la historia de tal manera que sea muy particular, porque tópicos hay muchísimos. Entonces, yo me acuerdo también que había una discusión muy habitual en los proyectos alrededor de la fotografía, así de, pero es que eso ya se hizo, pero es que eso ya se hizo, pero es que eso ya se hizo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo que contar. Es que sí hay muchas cosas que son nuevas que contar, porque el tiempo cambia, las realidades que nos atraviesan cambian, entonces, y los mismos actores que son parte de esas realidades cambian. Entonces, hay muchas historias que se pueden contar, hay muchas historias que simplemente requieren un ángulo, algo muy específico, y eso sí lo tenemos, pero hay que reflexionar, hay que escribir, hay que sentarnos un rato y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque a veces creo que no tenemos hasta nuestra identidad. Ya no nos preguntamos eso, porque nos hemos dejado influenciar mucho por el exterior. Hoy con las redes sociales, ¿tú cómo ves esta perspectiva desde, ahora sí, tu trabajo, todo este trabajo que has hecho en tus talleres? Si bien ahorita dijiste, ya no hay espacios públicos donde podamos no solo convivir, sino poder realizar este tipo de creaciones, de arte, de que los chicos, hoy los jóvenes de verdad, lo único que necesitan es este incentivo, es alguien que les diga, sí puedes, desarrolla toda tu creatividad, pero como dijiste, no hay estos espacios. ¿Qué otra cosa dirías tú? ¿Por qué no aprovechamos esto que tenemos? Porque sí, tal vez no tenemos el dinero, el proyecto que se necesita, pero yo pienso que una salvación para el tema de violencia, de salud en nuestro país, es la cultura, es el deporte. Desde tu visión, ¿cómo sería cuál sería o qué elementos verías tú como una aportación que hoy los jóvenes pueden aprovechar? Bueno, me gustaría tocar algo que mencionaste ahorita. Dijiste redes sociales. Entonces, creo que las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero depende de cómo las usemos. Entonces, las redes sociales yo he notado que nos quieren homogeneizar. Entonces, nos estamos nosotros voluntariamente homogeneizando. Que si de pronto alguien está utilizando el trend del momento, y todo el mundo se sube al trend, y todo el mundo quiere usar la misma ropa, y todo el mundo quiere hacer la misma cosa, y todo el mundo se mete al mismo reto, y entonces de pronto nos volvemos una masa que estamos siguiendo
algo. a lo mismo. Sí, sí, sí. Y entonces, de pronto requiere mucha valentía que tu foto no guste o no tener visibilidad, porque de pronto también tenemos ese shadow banning, ¿no? En el que, no estás en el trend, bueno, pues por muy bonita que esté tu foto, pero no te voy a mostrar. Entonces, todos estos algoritmos, pues están favoreciendo un consumo rápido, un consumo poco meditado, un consumo que sea fácil de consumir, o sea, que sea como digerible en el momento, ¿no? digerible y ya. Y eso también nos está quemando el cerebro, porque nuestra capacidad de atención ya es muchísimo más baja. O sea, ¿cuántas veces hemos tratado de agarrar un libro y de repente decimos, nos distraemos, ¿no? O, ¿qué acabo de leer? O de pronto tenemos el teléfono al lado y estamos así como que, bueno, otro ratito. Ajá. Entonces empezamos ahí a darle otra vez, ¿no? Entonces, eso nos está consumiendo el cerebro. Entonces, y también está fracturando nuestras relaciones con la gente alrededor. Totalmente. Porque resulta que vamos a un restaurante y empezamos a otra vez con el teléfono. Y es así como que, bueno, pues mejor quédate en tu casa, ¿no? O no te reúnas. Y entonces, o sea, hay que poner las cosas en su lugar. Y, o sea, de entrada, aceptar que el teléfono, las redes sociales nos están consumiendo mucho. Por otro lado, también tener la valentía de no seguir un trend, de no seguir una tendencia, de elegir no ser viral. Y si logras hacerte viral, que sea porque estás creando una audiencia que es crítica. Entonces, es importante invitar a la reflexión. Sí, y lo dijiste muy claro. A veces ves niños, y digo niños, que ya se están metiendo a esto. Dices los jóvenes, bueno, sus ansias de darse a conocer, de querer ser público, y no sé hasta dónde se han arriesgado para hacer eso. Pero ya los niños, Eva, que como padres, como mayores, como adultos, tenemos no solo la responsabilidad, sino creo que tenemos esa gran oportunidad que nos da la vida de tener a estos pequeños como que seamos sus guías, pero pareciera que la guía que les estamos enfocando, en vez de que impulsen su creatividad en el deporte, en la cultura, en otras áreas, en la tecnología, en la ciencia, pareciera que no hay otra más que el internet, las redes sociales, lo básico, así, lo digerible, ¿no? Y hoy los ves a estos niños y dices, y dame like, o sea, yo quiero que me sigas, sígueme en mis redes sociales, y ves exactamente el estándar del mismo esquema que lo realizó él, pero también ya lo realizó aquel joven. Pero ¿qué les dirías de este mundo apasionante que es la fotografía? ¿Qué les dirías a estas generaciones, a los padres también? ¿Cómo les dirías que este mundo de la fotografía, del arte, de crear, de enviar una información mediante una fotografía, también impulsen a sus niños si les gusta, si desde chiquitos les está llamando la atención, que no los bloqueen, que los sigan empujando? ¿Qué les dirías? Sí, bueno, aquí creo que hay dos cosas. Por un lado, permitir que los niños exploren y jueguen, y no necesariamente decirles es que el arte es bueno, o es que esto es así, o es que esto es así, y hay que hacerlo. O sea, creo que algo fundamental en la mente es permitir que se aburra, que explore, que vaya por nuevos caminos, que busque soluciones, porque de esta manera también estamos generando nuevas conexiones neuronales, y eso es aprendizaje, y eso es aprender a resolver las cosas, y eso es también creatividad. No creatividad, porque de pronto entendemos la creatividad como arte, ¿no? Como, o sea, creatividad es decir, se te rompió el sartén, pues ahora soluciónalo de tal manera. Necesitas un camino nuevo, pues podemos hacerlo así. Entonces, la creatividad implica simplemente encontrar caminos nuevos para hacer las cosas, para pensar, para reflexionar, para solucionar algo, para el trabajo. O sea, dentro de la contabilidad también hay creatividad. O sea, pero tenemos como estas ideas muy fijas también, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos temas estructurales.
O sea, ¿cómo no va a querer un niño ser TikToker cuando ve que está ganando una cantidad de dinero absurda por hacer bromas o por hacer videitos que siguen trends? Cuando un doctor que estudió cuántos años en la universidad y que se quema las pestañas y que se desvela y que lleva una vida de pronto difícil y que no se puede comprar un carro, o que trabaja en el hospital y no tienen insumos y que se están manifestando en la calle. O sea, de pronto un niño en su practicidad, porque los niños también son bien inteligentes, van a decir, ¿yo por qué quiero sufrir? Si la vida, si el dinero, si la comodidad está en ser TikToker. Entonces, o sea, en realidad es una solución, y un niño está siendo bastante práctico a la hora de elegir una carrera de vida. Qué fuerte lo que dijiste. Entonces, o sea, más bien es que tenemos problemas estructurales. ¿Cómo voy a sentirme feliz de ser arquitecta o de ser doctora o de ser contadora o de hacer un trabajo como una ingeniería si veo que estar en redes sociales me deja más dinero sin un riesgo, bueno, a menos que se hagan cosas terribles, ¿no? pero, o sea, ¿por qué? O sea, por ejemplo, el trabajo de docente. Un docente está formando a una generación, pero la docencia no tiene apoyo. O sea, pero de una manera que sea real, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿cómo es que hay trabajos que son tan sobrepagados, pero a un docente, por ejemplo, en una universidad se le pagan menos de 100 pesos por hora? Por hora. Menos impuestos. Entonces, o sea, ¿cómo es posible? Porque además de eso resulta que debe tener maestría y probablemente gane un poquito más si tienen doctorado. Sí. Pero todo eso cuesta. ¿Y qué tanto es ese poquito que le aumentan también? Sí. ¿Qué tanto es? Entonces, ¿cómo es posible que a profesiones que uno le tiene que poner una inversión económica grande, una inversión en tiempo, en espíritu, de pronto no sean bien remuneradas? O sea, imagínate que de pronto hay un accidente en la calle y que solamente hay TikTokers. Sí. Y nadie nos puede ayudar. No, yo incluso lo he dicho y hasta lo he hecho hasta con los compañeros mientras estábamos en la Cámara de Diputados. Imagínense ya que después aquí vayan a estar un montón de TikTokers, ¿no? ¿De qué van a hablar? Sí. ¿Qué vivieron? ¿Qué saben del quehacer político? ¿Y cómo te vinculas con tus comunidades? Sí. O sea, si estás muy preocupado por seguir el trend que también pasa en China y que también pasa en los Estados Unidos, pero no estás conectado con tu comunidad, no estás bien enraizado con tu comunidad, ¿cómo vas a trabajar por tu comunidad? O sea, ¿cómo te vas a encargar de que en tus calles no hayan baches? ¿Cómo te vas a encargar de que haya salud pública digna? ¿Cómo creas políticas públicas desde la salud, la educación, el empleo, bienestar? O sea, ¿cómo lo haces? Si toda tu vida ha sido las redes sociales, el celular, aquí, ¿no? Aquí. Entonces, eso, hoy que está muy cuestionable el tema de la Guelaguetza, por ejemplo, ¿qué pasó, no? Sí. Está cuestionable el tema de gastaste el dinero de los oaxaqueños más para traer artistas que lo que recaudaste. Sí. ¿A qué te refieres con impulsar la economía regional, la economía estatal? Cuando ¿quiénes realmente se vieron beneficiados? O sea, ese tipo de cuestionamientos. ¿Y quiénes estuvieron llevando a cabo la Guelaguetza, difundiendo el tema de la Guelaguetza? Los TikTokers. Contrataste a estos jóvenes chavos que se dedican a esto, pero la culpa no lo tienen ellos, es quién está generando este tipo de gobierno para que suceda este tipo de cosas en nuestro estado. Cuando hay una demanda constante de salud, sí, cuando está la evidencia, precisamente en las redes sociales, de hospitales sin insumos, sin alimentos. Sí, considero que las personas que están al frente en redes sociales, que son de alguna manera gente que puede influenciar la opinión pública, tienen una responsabilidad fuerte,
porque por un lado sí es cierto, son los hospitales, pero también hay que checar qué hábitos estamos promoviendo, ¿no? Porque de pronto hay hábitos de consumo que son muy dañinos. Y, o sea, como un líder de opinión, considero que es importante que también compartan información que sea sana para la gente, que invite a la reflexión. Sí, totalmente de acuerdo. Pues miren, ya nos metimos a temas así sociales y muy importantes porque finalmente, pues es lo que le duele también a la ciudadanía. En un colectivo vivimos, en un colectivo vivimos y compartimos en sociedad y hay muchas cosas, muchas responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, mi querida Eva, pues ya estamos prácticamente terminando y pues sí, estoy muy encantada de que nos hayas acompañado aquí Nosotras en Ruta. De verdad para nosotros tu trabajo que lo hemos visto, te seguimos en el Instagram, de verdad, nos quedamos, yo personalmente estoy muy sorprendida, admirada por tu trabajo y pues sí nos gustaría, el sello de Nosotras en Ruta nació precisamente por el tema de la paz, así es que nos envíes tu mensaje desde tu visión. Creo que una manera en la cual podemos hacer paz, porque pienso que la paz se hace, no sucede, se hace. Y que tenemos que buscarla primero en nosotros mismos. O sea, pero no de esta manera romántica de que, ay, sí, y que la paz, y que ojalá un día pase, ¿no? O sea, creo que son acciones. Son acciones en el cual vamos a elegir si vamos a confrontar, si vamos a elegir estar informados o si vamos a elegir creernos lo que consumimos sin una reflexión previa, sin contrastar la información, porque, o sea, creo que eso nos sume en una actitud de entrada de un consumo constante, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo. Y luego no estamos pensando quién hay detrás de, estamos reaccionando. Entonces considero que es importante bajar la velocidad y reflexionar. Y por otro lado también empezar a hacer comunidad. Entonces la paz se construye también a través de la comunidad, de que tengamos nosotros lazos con la gente, pero no como para crear antagonismos desde posturas como ahora soy yo y contra ti, porque de pronto hay también guerras étnicas, hay guerras nacionalistas, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con los discursos que también se van construyendo. Entonces considero que la paz se construye desde la información, desde el diálogo, pero elegir reflexionar y elegir tender estos puentes de conexión. Porque, o sea, el mundo es de muchos colores, el mundo tiene muchas diferencias, entonces creo que a pesar de que somos diferentes, podemos tender puentes de respeto, de dignidad y de comunicación. Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo coincido con Eva, sí es muy importante que, y yo siempre lo he dicho, aceptemos nuestras diferencias. Desde ahí, desde aceptando nuestras diferencias, empecemos a ser empáticos, comprendernos y entre todos pues sacar, como lo dijiste también, ¿no? La verdad no es absoluta, ¿no? Hay muchas verdades y dentro de todas esas verdades ir creando este tipo de estrategias donde podamos coincidir, que las coincidencias nos ayuden y nos formen pues a un recorrido más solidario, más armónico, donde podamos reencontrarnos sí como hermanos, hermanas, pero aceptándonos desde esas diferencias, ¿no? Pues muy bien, Eva, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Ruta tu experiencia, tu labor, tu trabajo. Miren, vamos a estar compartiendo aquí en la cintilla tus redes sociales, síganla por favor, miren, chequen su trabajo, de verdad es un trabajo digno de admirarse, mi querida Eva. Así es que te felicitamos, te admiramos y pues sigue llevando el nombre de Oaxaca muy en alto.
Así es que muchas gracias, Eva, por acompañarnos. De verdad estuvimos muy contentas, muy contentas aquí con Nosotras en Ruta. Así es que aquí van a aparecer las redes sociales también de Nosotras en Ruta. Les agradecemos mucho la suscripción y pues decirles a ustedes que nos ayuden a compartir la historia de Eva Levis. Así es que un saludo a todos ustedes y pues con esto nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima, amigos y amigas.